Ahora aprendemos y nos cuidamos junto a la doctora Ana Reno en Medicina y Sociedad. Por Radio Meta 94.1. Adelante, Doc. Señoras y señores, 28 minutos se van de las 6 de la tarde. Qué quilombo que hay en el estudio. Hay comida, hay hamburguesas, hay factura, hay pochoclo. No, una cosa tremenda, ¿eh? Todo Nos light. mira... Claro, Todo light. no. Y ahora en un ratito tenemos que abrir la Moria Casal. Y va a ser épico. Después de es contraproducente, te digo. Después del bloque de salud... Te está diciendo, cuídate, le clavas la muela acá. Es una cosa que no van de la mano. Ah, ¿es una hamburguesa eso? No la tengo. No. Ahora vas a ver lo que es. Y hacemos mierda la dieta, todo. Y chao. Bueno, hoy es viernes. Total, claro, hoy es viernes. Estoy a dieta. ¿Cuenta como permitido? Sí. Y si te deja la nutricionista un permitido. ¿Viste? Toma, yo te dije. Pero es pero vos no me nomás. escuchás. No es viernes, Claro. sábado, domingo. No. Y es hamburguesa, factura y pochoclo en ese orden. Sí. Bien, me lo dijo una doc. Confío plenamente en la doctora. Me lo dijo una doctora. Sí, olvídate. Y yo no la quise creer. Bueno, Doc, ya hay este ambiente de viernes hoy acá en el estudio de Meta, como verás. Muy bien. Llegó el fin de... Llegó el fin de Doc, increíble. Nos queda chica la mesa, ¿viste? Sí. Bueno, hoy, Doc, hay algo que le quiero preguntar antes que nos metamos de lleno en el tema. Nos miro esas preguntas. Porque yo no sé si lo hace de choborra que es o es verdad lo que dijo. Que ¿Qué hijo de... cuando te hacen el control de alcoholemia, Sí. si vos le das al chufi chufi, que es el aspersor del asma, ¿te da positivo? No. A mí me dijeron que sí. Te lo está diciendo la doc. No. Es de choborra. Si la doc lo dice que no, está bien. No, pero además eso mide el porcentaje de alcohol y el remedio. Bueno, a mí me dijeron, e incluso en un control, Sí. que si yo me hacía el otro, el que tengo es el preventivo, Que es el que viene en botella. que podía salir positivo. No, para mí no. Habría que preguntar a alguien que sepa más, pero no creo. Mira cómo se está Y lo jugando. busqué en internet. Sí. Y hay una versión sobre eso, pero bueno. Lo está diciendo la doctora. Que es, Pero, no, igual, yo de eso... Yo le cuento mi punto de vista. No sé, pero habría que preguntarle a alguien que sepa más. La verdad que lo dificulto, pero bueno, tendríamos que averiguar bien. Listo, perfecto. Porque si Se lo no, encargo. aguantá llegar al lugar antes de morirte ahogado. Claro. No, y si cualquier cosa... Mira cómo está transpirando. Soplé la pipeta y diapositivo era el chufi. Callate, vos también me remandaste al frente. Bueno, yo no quería que me mientas. Al aire le pregunto a la doctora. Y ahí ya fui presa.
No es que yo, mi versión era, me hice el chufi chufi. Claro. Bueno, Ah, listo. sí. Desmentido, Como amigo con vos no necesito Esto- enemigo. Mito desmentido. En la tarde de Meta. Te odio. Bueno, Doc, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, bien. A pleno hoy, ¿eh? Sí. Que no veo la hora que sean las 7. ¿Por qué? Y yo estoy cansada. Ah, ya te querés ir. Bueno, Sí. tomate el día, Doc, no hay problema. Hay una hamburguesa Ya está. acá, está el sillón. Demasiado. Acá te manejas. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Doc? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de una enfermedad muy conocida que es el famoso ACV, Ujú. el accidente cerebrovascular. Desgraciadamente conocida por ahí, la gente ha tenido que transcurrir algún oyente esta enfermedad o algún familiar cercano. Es una enfermedad que es la tercera enfermedad que causa muerte en nuestro país después de las enfermedades cardiovasculares y algunos tumores, pero que en los últimos años, a través del aumento de la prevención y de los controles clínicos que se empezaron a hacer las personas con respecto a ciertas patologías que la predisponen, como por ejemplo la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol alto, ha disminuido su incidencia, pero igualmente se siguen viendo casos, ¿no es cierto? Esta enfermedad, la ACV, accidente cerebrovascular, que eso nos significa la sigla, es un episodio vascular que afecta o compromete lo que es el cerebro, el parénquima del órgano, el cerebro. Ujú. ¿Qué significa que sea un episodio vascular? Significa que es una alteración a nivel de los vasos que llevan la sangre al tejido, en este caso al cerebro, y que produce una alteración que puede ser que de corta duración o de larga duración, que puede o no dejar secuelas, y que genera ese deterioro neurológico en una célula que es la neurona, que a diferencia de otras partes del cuerpo, no se regenera más. Entonces, toda célula que muere de las neuronas No se regenera. no se regeneran, se pierden y son reemplazadas por otras que son células que producen fibrosis en el tejido. Está Esto se da, digamos, normalmente uno lo relaciona con como un derrame, ¿no? En el ahora cerebro. vamos a contar. Según la causa que lo produzca, nosotros tenemos dos grandes grupos de accidentes cerebrovasculares. Unos son los llamados isquémicos y otros son los hemorrágicos. La diferencia entre ellos principalmente lo genera el elemento productor, digamos. En los ACV isquémicos hay una obstrucción del vaso sanguíneo que lleva la sangre hacia ese cerebro. Esa obstrucción se puede dar por la formación de placas de ateroma o por la placa de ateroma, es la que también te da los infartos, que está integrada por colesterol, Claro. y otras células Como más. que va tapando la Que Esas- sería un grupo de células. Claro, un conjunto de células más el colesterol se empiezan a pegar a la pared de un vaso. Sí. En este caso el cerebro, si no, suponete las células, las arterias que irrigan el corazón. Se pegan y se acumulan. ¿Qué pasa? Si eso se va acumulando, si nos imaginamos un tubo, Claro. y se va Se le acumulando, va haciendo ese como un musgo, por decirlo de alguna manera. como un sarro Como de un la sarro. cañería, Sí. así, tal cual. ¿Y qué va pasando con eso? Si se va pegando cada vez más la pared, el orificio, la Ajá. luz de Sí. ese tubo se achica. Entonces a la sangre le cuesta llegar. Sí, y eso genera presión. Aparte,
pero llega un momento que la obstrucción es total. Entonces esa arteria de la obstrucción para adelante no le pasa sangre. Claro. Entonces ese pedacito de tejido cerebral, en este caso, se queda sin irrigación. Entonces, si se queda sin irrigación, significa que se queda sin sangre. Claro. Si se queda sin sangre, no le llega preferentemente oxígeno. Entonces esa neurona Muere. muere. Como automáticamente. decía mi abuela, no te llega el agua al tanque. Sí. Perdón. Y sí. En fin. Ese Se la tenía que mandar ella. sería el isquémico. Y se puede dar también por migración de émbolos. ¿Qué es un émbolo? Émbolos son como pedacitos de trombos. Trombo es como un coágulo, imaginémonos. Pedacitos de ese trombo que se pueden formar en otros lugares, como por ejemplo en el corazón, se rompen y migran por los vasos y llegan hasta el cerebro Hasta que y tapan se obstruye. una parte, claro. O Exactamente. sea que Hasta que llegan a una parte y ahí quedaron y no pasan más de eso. Exacto. de Exactamente. una u otra forma se obstruye ese conducto. Sí, Mm, y no pasa la sangre y la célula se muere. claro. Por ejemplo, los pacientes que tienen ciertas arritmias cardíacas como la fibrilación auricular son propensos a formar trombos. Entonces, y corren el riesgo de sufrir una ACV, por lo que dije recién, por si se rompe el trombo y migra ese Claro. émbolo. ¿Hay algo que se toma para ese trombo? Exactamente, entonces por eso sí hay tratamiento para destruirlo, Sí. y si no, lo que tenemos que hacer en estos pacientes, por ejemplo, con esta patología de arritmia, es evitar la formación del trombo. ¿Y cómo lo evitamos? A través de la toma de anticoagulantes. Ajá. Aparte Normalmente, del antiarrítmico que va acompañado. Anticoagulante, por ejemplo, es la aspirineta que se toma el abuelo una vez al día. En realidad, que le dicen. esos son otro mecanismo Ah. de acción, pero en realidad no, son otras drogas que actúan desde otro Claro, punto de ese nivel. como más casero, ¿no? Algo No, más. interviene en las plaquetas, que son células que constituyen la sangre, que forman parte del proceso de la coagulación. Pero estas otras células, llamadas anticoagulantes, actúan de otra manera sobre otros elementos de la sangre. Claro. Y es lo que la gente te dice, que toma una pastilla para mantener líquida la sangre. Mm. ¿Viste? La gente lo refiere así. El limón, Ajá. ¿te licúa la sangre? Mitos que Hoy vienen con todos los mitos. mitos que todo el mundo Vos venías cansada y te quedemos con los de mitos. generación ¿eh? en generación y dice, no tomes tanto limón, nena, porque te va a licuar la sangre. No. ¿Verdad o mentira? Ni idea, no creo. Porque Pero se te vamos corta. a buscar. Porque se te corta. Era así el dicho de las abuelas. Es que se te corta. Bueno, Bueno, en fin, sigamos. ¿no? Se te corta. ¿No lo escuchaste nunca? No. Ah, No. las abuelas. Ah, Hay que usted averiguar. está diciendo Cuando la del chica- periodo claro, de la cuando el mujer. periodo de la Ah, mujer mirá. decían, nena, no Y tomes entonces tanto limón sería que al se te revés de corta. lo que está diciendo ella. ¿Ves que es un mito? Porque está al revés. Claro. Si tomas limón. se Porque te si se corta. te corta, sería al revés. Claro. Tendría que ser. No, no. Bueno, sí, en fin, ya se me hizo la imagen en la cabeza, ya Listo. está. Ya está. Bueno. Mito desmitificado. Sí, exacto. Volvemos entonces. Bueno, ese era el accidente cerebrovascular isquémico. Después tenemos otro, que el que vos hacías referencia, que es el hemorrágico. Mm. Acá, en el accidente cerebrovascular hemorrágico, hay una ruptura de un vaso y se vuelca la sangre al tejido cerebral. Este vaso se, digamos, revienta justamente por esto, porque es obstruido y genera presión, ¿o no? El vaso principalmente se rompe por dos causas de las más frecuentes. Una es por una crisis hipertensiva, Ujú. por el exceso de valores de presión De presión. arterial, Mm. y otra en pacientes que son portadores de aneurismas congénitos, que eso se ve mucho en pacientes jóvenes. Mm.
Bueno, hemos visto casos en la Sí, televisión de sí, y pibes jóvenes gente de acá deportistas también, sí. que Y acá en Ramallo también. le han agarrado. Sí, son, no sé. vos nacés con eso. Mm. Lo que pasa que ahora se implementan métodos de screening para pacientes familiares directos de pacientes que han tenido esto. Mm. Pero si no, vos no tenés un método Como de para saber, screening claro. como en el cáncer de mama, la mamografía, ponele para poder detectarlo. Claro, para poder no, prevenir. sí se empieza a hacer el estudio en familiares directos. Por ejemplo, padres que sufrieron esto, que se diagnosticó que fue un aneurisma, los hijos hay que estudiarlo. Claro, porque uno es tendiente, ¿no? De alguna manera a que le ocurra esto. Ese sería la otra causa, el hemorrágico. Y después, según la evolución del cuadro, eso va también a determinar la clínica del paciente, podemos dividirlo en dos grandes grupos. El AIT, que es el accidente isquémico transitorio, como el mismo nombre te lo está diciendo, accidente isquémico transitorio. Transitorio porque dura un poquito. Un Acá, ¿qué periodo pasa? corto. Hay una obstrucción, pero que no queda esa obstrucción permanente. Mm. Hay un paciente con una manifestación clínica, pero que dura de menos de 5 minutos y no deja secuelas, porque como la obstrucción no fue permanente y a veces no fue completa, no llega a morirse la neurona. Por eso Claro. que no deja secuelas. Claro. En cambio, el accidente cerebrovascular propiamente dicho, podríamos decir, la obstrucción es total, perdura más de 5 minutos, por lo tanto, la neurona sufrió, muere y deja secuelas. Con lo que contabas anteriormente de esto, ¿no? que es transitorio, ¿influye la parte emocional? Porque, bueno, en un caso familiar Sí. conocido, hubo una separación en la familia, una nena, digamos, de Sí. la familia, se le empezó como a dormir la No, la eso boca, es y eso, acá. ¿o es mental? Sí. No pasa por una CB. No, no, las causas son bien claras. Tener obstrucción o vasoespasmo, ¿qué otra causa se puede dar? Por vasoespasmo también, como pasa en el corazón, o sea que se contraen los vasos, porque a veces, bueno, pero ya es más complicado, a Sí, veces como complicación de un hemorrágico podés tener un isquémico, pero por este mecanismo que digo yo, por vasoespasmo, porque se contraen los vasos. Pero hay una causa bien definida. Claro. Bueno, Me encanta la letra de la doc. es divina. Ahí está, te chusmeo. Me encanta. Estoy tratando No de es leerle lo que dice en el eso te iba a cuadernillo. decir. Te va a morir. Porque viste que normalmente el Sí, médico acá. tiene una. Cuando te hacen la Letra de receta. médico. Sí. Eso. En la farmacia, ¿Es ¿sabe? porque No, quieren letra de o- médico no, porque hay tengo amiga y conocida que Sí. hermosa la letra. Excepciones. Yo es nunca algo tuve de- linda la letra, Pero eso, jamás. eso de la receta o cuando te hacen. ¿Es porque para que no lea el paciente o porque escribían- o porque quieren escribir no, así porque nomás? escribe el Para que te complicarle la vida. ¿Sabés qué es lo Escribe peor de así. todo? Que el farmacéutico te Sí. mira y te dice: ¿querés este o te pidió el otro? Claro. Y vos mirás la receta y decís: ¿viste? Una maravilla, mi doc, ¿viste? Y ahí le mandó saluditos, pero esa es la parte más complicada de entenderle la letra Claro, del doc. sí, es- Cuando va con la receta, Claro. dame lo que dice ahí. Claro, ¿Viste? directamente. Claro. No, No. Tema para otro día, te Me digo, encanta. el tema de la letra de los médicos. Pero bueno, Pero no el es que algo. escribe mal ya escribe mal así, porque después hay unos que escriben re bien. Yo siempre escribí Leí mal. un cómo. ¿Cómo dice ahí? Bien. Es un paso. No, pero, a ver, no es una letra como la mía, toda escuajeringada, ¿me entendés? Es redondita, dinámica. Pero no la entendés. Pero no la entendés. Ah, Claro. bien, ¿Viste? Cuando vos tenés ese tipo de letra, decís: oh, tengo letra de doctor. claro. ¿Viste? La tuya no, porque No, me han la mía no escrito unas llega. cosas que no llegan ni a cosas de doctor. Yo también escribía muy rápido también y me acostumbré. Claro, ponele.
Bueno, Continuando con la duda. entonces, Yo no ahí sé por qué vimos- se desvían del tema. qué de bárbaro. Bueno, ahí Ya sabe vimos qué pasa esto los viernes. los tipos entonces, ¿no es cierto? De ACV. El diagnóstico es es la evaluación clínica, se ve en cómo se presenta la consulta del paciente. Obviamente eso va a depender de la gravedad. Por lo general la consulta es más en guardia que en consultorio, la mayoría de las veces. Ya, porque es algo que se Y- da en un momento. Se detecta en ese momento cuando Aparece claro. es cuando ya agudo, estalló. Sí, sí, es de agudo. presentación aguda. Y el paciente puede presentar desde un dolor de cabeza, o sea, una cefalea. Lo que acá, por ahí hay que tener en cuenta, que hasta el mismo paciente te relata que se pregunta cuando uno lo atiende, que es en el paciente que es portador, o sea, que sufre de cefalea, cuando nosotros le preguntamos, nos va a relatar que este dolor es distinto. ¿Eh? Que no es un simple dolor de Que cabeza no es común. el mismo dolor que siempre tuvo. Y en una de sus características es la intensidad. Y el que no es habitué de tener dolor de cabeza te va a contar, o si vos le preguntás, qué es el peor dolor de cabeza que tuvo en su vida. Ese es un síntoma. Después también se puede acompañar de náuseas y de vómitos, y después de ciertos signos en el examen físico, como porque según la zona que se afecte, en los hemisferios cerebrales va a ser la manifestación clínica que vos tengas. Claro. Entonces, puede presentarse con lo que te dice, como dice la gente, una parálisis de un lado, Del cuerpo. Claro. que puede ser cara. Por lo general, lo más frecuente por ahí de ver es hemicara, todo un lado, el izquierdo o el derecho. Que se le empieza a caer como el labio. El Hay párpado, desviación sí. de la comisura labial, caída del párpado. Quiere, por ejemplo, hacer esta, acá no me ven, pero esta como es del truco, ¿cuál número es el truco? El ancho de espada. Mirá, truquera. Si me no guiña me un acuerdo ojo, el yo. ancho de basto. Te estamos viendo Bueno. igual lo que estamos saliendo Sí, por el está canal de saliendo. YouTube. Hay Acá, que- mira ahí a cámara y haga la Bueno. cejita para arriba. Ay, mirá. Eso. No, Muy bueno. no lo, bueno, pero para Eso es lo que se pierden por no ver el canal de YouTube Es de Radio increíble la Meta. diferencia entre la levantada de ceja mía y la levantada de ceja de la doc. Pasa que vos venís es cara la- bañada y la doc viene de trabajar. Hay Y dos o cosas. por ejemplo, cuando tiene la desviación de la comisura, si le queremos hacer como soplar, o la de, esa es otra. ¿Cuál es esa? El 2 de oro, ¿no? Ah, el el dos. beso, sí, el ¿Cómo 2. es? No, no. Hacer se Todos puede los dos, hacer. todos los dos, hacerle así, tirar besos, tampoco lo puede hacer. Ah. Porque Morderse tiene la el labio es el parálisis. Se quedaba enganchada con el truco y bueno. Perdón, doc. Está bien porque es ejemplar la clase. Con Claro. ejemplos. Bueno. Esta clase me encanta, ¿eh? Sí, Estar en la olvídate. No. Yo soy el alumno que pregunta todo, el Sí, rebelde, sí, ¿viste? me di cuenta. Bueno. Dos amonestaciones Después, por dentro de un rato. ejemplo, Cállate, pueden... No me va a querer venir mal los viernes, culpa tuya. Siga, doc, siga, yo la escucho. No se puede. Esto es muy fuerte. No, basta. Basta, María. Ubícate. Te vas Bueno, afuera. y después, otras Lo manifestaciones... vamos a llamar a Néstor. Que estás que acá afuera. Otras manifestaciones clínicas son problemas en el habla. Por ejemplo, la disartria. Vos cuando le hablás a un paciente que forma parte de todo el examen físico, ¿no es cierto? Y que yo le decís le empecé a preguntar cómo se llama, dónde vivo. Te habla Con incoherencias. dificultad, claro. Habla incoherencias. Después, no es que habla con dificultad de paciente, sino que ya es no habla, tiene... habla incoherencias, Sí, sí, sí. no de lo que le estamos preguntando. Después, por ejemplo, tenemos una manifestación que es la afasia de expresión, que ahí sí tiene alteración en la articulación de la palabra, o sea,
vos le mostrás, suponete acá, bueno, acá una lapicera, un plato, y dice, te dice cualquier otra cosa. No te dice, no está respondiendo Claro, a no lo que... tiene una concordancia lo que le estás no te preguntando. dice plato, Claro. te dice, qué sé yo, lapicera o al revés. Esa es la fase de comprensión, y la de comprensión es esa fase, o sea, vos no, está bien, ya me mareé, ¿para qué le estaba diciendo? No, perdón. No se le A no fase se de ve. expresión es eso. Le muestro un plato, me dice Claro. lapicera. Y de comprensión, yo le muestro un plato y le digo, ¿para qué? Y no le digo que es plato, pero le digo, ¿para qué sirve esto? Para ir a jugar al tenis, te Claro, dice. no da. ¿Eh? O salvo que sea muy buen jugador y le dé con el Menos plato. mal que no toma examen, porque entre comprensiones y yo ya me perdí. Sí, Nada, re bien. me Bien, trabé. bien. Bueno, esas son alteraciones en la comprensión y en la articulación de la palabra. Claro, te contesta cualquier cosa, básicamente. En uno te contesta, te da como cualquier contestación. Y en el otro no te lo y en el justifica, otro digamos, no te sabe explicar para qué es. No te sabe decir para qué ¿Para qué? sirve. Exacto. Es como que está mareado, perdida la persona. Ujú. Aprende, María. Qué aplicado. Bueno, y bueno, estos pacientes obviamente que se debe definir el cuadro con un estudio complementario. De los estudios complementarios tenemos la tomografía o la resonancia magnética. Y ahí, para definir qué tipo de cuadro es, porque los hemorrágicos, muchos de ellos se resuelven por cirugía, Claro, sí, sí. te diría todos. Se saca el coágulo que Se queda. descomprime Se el descomprime el cerebro, cerebro. se saca la sangre y después lo que hay que ver es el tema del vaso afectado para hacer secuela, ahí ¿no? el tratamiento angioplástico de ese aneurisma, de ese vaso afectado. Porque si eso lo dejas así, te puede resangrar. Claro, Así que, por ejemplo, en el caso de mi abuela, yo me acuerdo hace muchos años, ella tuvo casi 40 años atrás una ACV y bueno, le tuvieron que cortar la cabeza, le pusieron una placa de para platino, descomprimir eso, porque si no y aumenta demás. la presión en el cráneo. Todo esto, con el avance tecnológico y demás, ha cambiado, ¿no es cierto? En lo que es una operación de ACV, antes una persona quizás tal vez tenía un ACV y como que quedaba con esas secuelas permanentes, y hoy también las personas pueden, digamos, a raíz de una rehabilitación mejorar eso o no. La secuela siempre va a Siempre quedar, quedan. más en ese tipo de accidente cerebrovascular, pero con la rehabilitación puede avanzar mucho. Lo que pasa que todo va a depender de el grado del compromiso de ese cerebro. Claro. Cuanto mayor sea el territorio comprometido, mayor va a ser las alteraciones que vos vas a tener en tu organismo. Claro, por esto Y lo que decías mismo vos con que el muere tiempo. que muere la neurona. Sí. Claro, eso, Porque no acordate se- que eso no se claro, recupera no se recupera más. Claro. Lo muerto, ya muerto está ahí en ese órgano. Claro. Y bueno, y después en el caso bueno, después se va a ir tratando la enfermedad de base que va teniendo el paciente. Aquel que tuvo un ACV isquémico va a haber que indagar si era hipertenso, si era diabético, si tenía colesterol, y ver ahí si hacer todos los tratamientos, empezar de cero. Claro. La dieta, los medicamentos acorde para cada enfermedad. Claro, depende, digamos, la gravedad de este ACV o lo que esté comprometido, como decías recién, va a depender también el tratamiento y lo comprometido que quede Y esa sí. persona, digamos, las secuelas que vayan quedando. Sí, seguro, sí. Así Bien, es. hemos aprendido. ¿No? Yo aprendí, no sé Bien. vos. No, No sí, me voy a olvídate. hacer cargo de lo tuyo. yo. Bueno, 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 Muy Doc, bien. ¿algo más Entonces- para agregar? no, Hasta acá estamos. hasta aquí. perfecto. Bueno, muy bueno, Bueno. como siempre. Bueno, espero Una que genia. haya... Perdón, Doc, por servido. los chistecitos ahí. No, ¿Se queda a probar la Moria Kazan? no. Me voy al hogar.
a No de descansar. Dale un Sí. poco de pochoclo para que se lleve. Pochoclo, factura. Hay de todo. Mirá que Pero ¿y Que de traiga dónde- la vianda. ¿Qué? ¿Se las traen ahora? estuvo... La hamburguesa está ahí, ante sus ojos. Sí, Sí. pero está frío eso ahora. No, está bien está- preparadita, sí. sí. Ay, ¿Viste? ¿en qué consta? Tírenme data de dónde Mira. es. Así de paso le hacen la publicidad y... Yo te cuento, Sí. es de Estación del Sabor y te cuento qué Estación tiene del Sabor, la, sí. la Moria Kazan. ¿Qué tiene? Las pizzas. Hemos pedido en mi casa, ¿eh? Pan broché, aderezo, Sí. pepinillo, carne, barbacoa, carne, cheddar, barbacoa y panceta. Uy, espectacular para los niños míos. Ah, Me mirá. encantan todos los contenidos. Le voy a tener que decir entonces. Está la promo de la Moria Casar, ¿no? Está la promo de la Moria Kazan, me complicó Mirá. la existencia, pero Sí. bueno, ya te la... Re amiga. Viste como vos me metés, yo Sí, te sí. lo... Acá está, toma. Escuchá, Doc. Mm. Tenés... Hoy es viernes, Doc. Estás cansada. No querés No cocinar. querés cocinar. Olvídate. Está... pará, que Igual hay si muchas si promociones. escuchara a mi Dos marido Moria, diría, si no cocina ella me toca a mí. dos Moria Kazan, 2. más una docena de empanadas, 2.800 pesos. No. Dos burger clásica, más una Moria Kazan, más la coca, ya liquidás todo acá, te digo. Una coca de 1,5 litros, 2.500. Y Come después toda la familia. tenés Sí. pizza, mirá. Media pizza de muxa, media especial, media napo y media de pollo. Dos Para, pizzas. claro, para que los pibes no se queden. Dos Claro, pizzas. ¿viste? A 2.100 pesos. Listo. Una ganga. ¿eh? Coman, mierda. Y no jodas. Es viernes. Sí. Escuchame. Vos se tomás a El pecho número de viernes. teléfono. Pase, vale así. Pase el dato. Número de teléfono de Sí. Estación del Sabor, Sí. 3407 43 72 28, 43 72 28, y ni siquiera Mirá. tenés que pasar a buscarlo, Doc, porque No, te Lo lo llevan llevan, a tu casa. Mirá. te lo llevan hasta la puerta de tu Ahí casa. está. Bien. Decís que Bárbaro. eso ¿Viste vas qué de parte de numerito? Radio Hit y ¿Viste? ponela a nombre de la cuenta, tiene cuenta. Ah, bueno, dale. Esta noche comemos gratis entonces. Muchas gracias, Doc, Bueno. por estar Doc, con como nosotros. por nada. siempre. Bueno, nos vemos. Buen fin de. Bueno, gracias por venir. Igualmente. De nada, nos vemos. Qué grande, ¿eh? El bloque de salud de medicina y sociedad con la doctora Ana Reno. En Que la cada tarde- día se anima más a los viernes. Sí, sí. Bien. Una corajuda, se puede decir. Ha visto cosas en su carrera, pero acá creo que se sorprende todos los viernes. Seguí cuidándote con la doctora Ana Reno. Encontrala los miércoles y viernes de 10 a 12 horas en el Sindicato de Obreros y Empleados de Fiplasto, San Martín 801, Ramallo. Miércoles, jueves y viernes de 16 a 18 horas en el Instituto de Especialidades Médicas Iribas 843, Villa Ramallo.